Comentarios políticos nacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Gracias, Katy. Oiga, vino muy primaveral nuestra compañera. Y estamos en otoño, ¿ah? En otoño. No, pero estamos en primavera en el hemisferio sur. Sí, pero nosotros no estamos ni en el sur ni en el norte, estamos en el medio. Así que en la Argentina está Katy bien. Oiga, algunas cosas, mire, en el titular del Panamá América hay dos noticias que usted debe prestarle atención con énfasis. Mire, esto de las investigaciones sobre las compañías españolas que están licitando en Panamá, la OHL, que tiene serios problemas de acuerdo a los cables que están llegando internacionales y ha bajado sus valores en la bolsa. Y por otro lado, Acciona, que está siendo investigada por el gobierno español de acuerdo a cables que están llegando de España. Hay que prestarle atención a esto. Y la segunda, y adentro del periódico hay, es que yo no he escuchado a la señora Sarina, ¿cómo se llama? Angélica Maitín, salir a explicar las cosas. Ni saldrá. No, pero que tiene que dar. Tú no puedes, eso es lo que yo llamo a los independientes y a los que hablan de la lucha contra la corrupción que no son transparentes. Entonces tú no puedes estar hablando de la pera comiendo de la pera. Hay gente que sale de un partido ayer y hoy se declaran independientes contra su partido. ¿Cómo pretende que la gente le crea? En todo caso, diga que usted tiene disidencias y no entra en la discusión de algo que usted fue parte. Claro. En general, todos los partidos en Panamá necesitan una reingeniería y son necesarios. Sí. No se engañen en eso. Todos estos antipolíticos que usan la antipolítica como un elemento de lucha para engañarlo a usted, le mienten cuando usted dice que los partidos no son necesarios. Los partidos son la célula de la transformación de la sociedad, son la base para transformar la sociedad. Lo que pasa es que no hemos educado a la gente en eso. Lo hemos educado es utilizarlo como una franquicia para llegar al poder. Sí. Ahora, preste la atención a esto. También quisiera decirles que mañana voy a tocar 3 temas y se lo voy a anunciar de ahora, es este problema de la Caja del Seguro Social, el problema del IDAN como empresa y el problema de TESA. Son 3 empresas que debemos resolver. La Caja del Seguro Social es la empresa que, es una empresa... Es la empresa más grande del país. 4.000 millones de dólares de presupuesto. Entonces ahí hay una cantidad de problemas y corrijo una cosa que anda circulando por ahí por la red de Fernando. La droguería González Revilla no es propiedad de los González Revilla, ya. Los miró. Hace tiempo que no lo es, para que tengamos claro eso. Y están circulando cosas que no son ciertas. Sí es una de las, ella, con otros dueños, suministrador de medicinas en la Caja del Seguro Social. Y uno de los casos célebres de ahí es el lisinopril, ese que le hablaba. El lisinopril, que tenemos rato de estar tocándolo. Y mañana le voy a hablar un poco sobre ese tema. Que le quitaron la licencia, ¿cómo se llama? El registro sanitario para sacarlo. Devolvieron la pastilla que eran de 2,5 centavos para a comprar más cara. Esto es un problema de la Caja del Seguro Social. Esa estructura interna que está en los mandos medios, esa coordinación y coactación que tienen las grandes farmacéuticas en colaboración con funcionarios y con empresarios. Poligopolio. Entonces eso está haciendo un daño y drenando nuestros recursos, que puede servir para otras cosas. Y ojalá el doctor García Bayarini se dé cuenta de estas cosas, porque no es el problema de no solamente ¿sabe cuánto perdemos nosotros por esas transacciones dolosas que se hacen en las compras de medicinas? Y no se engañen, el poder transnacional de las farmacéuticas es tan poderoso como el de las petroleras. El presidente de los Estados Unidos la ha denunciado a las farmacéuticas. Y aquí en Panamá tienen sus testaferros que trabajan dentro, incluso, de farmacia y droga, que quitan y dan, ¿cómo se llama?, registros sanitarios y crean un problema para el país. Vamos a hablar un poco más sobre esto. Yo quisiera hablarle, Fernando, del problema de Ricardo Martinelli desde otra perspectiva, aprovechando la crisis que se ha generado en Costa Rica. Escuchando yo a los magistrados de Costa Rica y conversando con dirigentes costarricenses que son amigos míos, me decían que uno de los grandes problemas que tiene Costa Rica es la falta de comprensión de la complejidad que son las decisiones políticas y de la necesidad que tiene el país de que los dirigentes puedan llegar a acuerdos. Entonces yo le decía a él,
Bueno, nosotros tenemos el mismo caso. Ujú. Esto que tuviste en la Corte, esa reacción de la Corte que pareciera una reacción contra el gobierno, es porque la Corte no fue tomada en consideración. Y los magistrados han llegado a la conclusión, mis estimados magistrados de la Corte de Panamá, que el problema de ellos ahí es un problema político, más que jurídico. ¿Cuál es el problema de Ricardo Martinelli en la Corte Suprema de Justicia? Porque hay una gente que confunde. Esto no tiene nada que ver con el Ministerio Público en este caso en particular. ¿Ah? Entre la Corte y Ricardo Martinelli. La Corte no está actuando en el marco jurídico. La Corte está actuando en el marco político. Y entonces no son decisiones jurídicas las que se están tomando. Porque abiertamente, desde que Ricardo Martinelli llegó a este país, al negársele que inmediatamente tocara suelo panameño, él debía estar asistido por abogados. Eso incluso lo exigía los Estados Unidos, que lo mandó acá. No los Estados Unidos, el gobierno de Trump, no. El Departamento de Estado. El Departamento de Estado de Justicia decían que eso tenía que pasar así. No, lo trajeron y lo llevaron a otro lado y no fue asistido sino horas después. Y como no sabían qué hacer, inventaron una audiencia que no estaba ni siquiera en el programa porque no sabían qué hacer. Y ya los abogados de Martinelli habían advertido sobre eso. Y de ahí han venido una serie de violaciones permanentes. Bueno, lo de que no se le computen los años que estuvo... Amparados en decisiones de carácter político. Entonces, el caso de Ricardo Martinelli ha dejado de ser hace rato. ¿Quiénes son los principales voceros de Martinelli ahí en ese? Políticos. Y lo que me llama la atención, que son los magistrados que él nombró, los que más duramente. ¿Y por qué no hay un cambio del señor Mejía? Bueno, porque está haciendo el trabajo. Él no es el magistrado, él no es magistrado de juez de garantía, él no está actuando como magistrado, él está actuando como el comisario político de un juicio político. Y entonces fíjese lo que ha hecho, se ha sentado y se ha perdido el mapa. Sí. Y la Corte no ha ido al centro del problema, porque esa es la decisión política que tiene que tomar. ¿Qué hace él ahí? Sencillo. ¿No le parece? Entonces, ese drama y ese deterioro político de la justicia está afectando el entorno en que se desarrolla el país. Y ese, a la larga, va a tener un efecto importante. Y fíjese lo que está ocurriendo en otras áreas. Como ya se saben, ya sectores importantes de la sociedad saben, que la reforma constitucional es una cosa impostergable. Hay un grupo que se llama la Concertación, que está reuniendo eminencias jurídicas para elaborar la Constitución. Y yo me opongo rotundamente a eso, porque la Constitución no solamente tiene que tener un marco del conocimiento técnico jurídico para la construcción de esa propuesta, no. En la construcción de la nueva Constitución deben participar los médicos, los ingenieros, los trabajadores, porque la Constitución es el marco donde se define la carta política de navegación del país. Y eso no lo definen los abogados. Eso lo define la sociedad en su conjunto. Entonces, eso está pensando en grandes eminencias jurídicas para redactar temas jurídicos al margen de las realidades socioeconómicas del país. Es una ñamería. Por eso que no funcionan. Entonces comienzan a inventar los abogados y a restringir cosas. Yo recuerdo cuando se hizo el Código del Trabajo, incluso el Código del Trabajo participó uno de nuestros hombres más brillantes, Murgas, el doctor Murgas, Rolando Murgas. Rolando Murgas Torrazo. Y uno de los artículos, yo recuerdo un día que el general hizo una reunión, el general Torrijos, porque estaba prohibido, a ver, que las familias indígenas fueran con la familia a cosechar y los niños no podían coger café. Pero ¿cómo se movían la mamá y la papá si no se llevaban a los hijos? Porque los que hicieron eso nunca habían cosechado café, pues. ¿Y quiénes son los que mejor cosechan café? Los muchachos. Ellos se mantenían en el núcleo familiar y tuvieron que hacer las reformas. Porque los abogados saben de cosas técnicas, jurídicas, sí, cómo no, y se necesitan. Pero no conocen de economía. No conocen de agricultura. No conocen de comercio. No conocen de empresas estatales. No. Entonces,
la Constitución, mis queridos amigos, tiene que ser realizada por el pueblo y no puede ser hecha por la Asamblea, tiene que ser por una Asamblea Constituyente. Y ella llame a las consultas. Entonces yo creo que eso es importante para no caer en lo que estamos ahora mismo. Porque la Constitución debe resolver un problema político, no jurídico. ¿Qué? ¿Cómo se van a nombrar a los señores de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, deben ser nombrados con un nuevo esquema, que no dependan del Ejecutivo, ¿sí? Deben ser. Pero quieren hacer reformas cosméticas para mantener la Constitución de dominación de un sector de la sociedad sobre el resto de la sociedad. Entonces, la Constitución no tiene que tener tantos artículos. Porque nosotros en América Latina, cada vez que reformamos la Constitución, lo que hacemos es un mamotreto. ¿Usted ha leído la Constitución de Venezuela? No. Léasela para que usted vea. Ella está regulado todo y no se regula nada. Porque está regulado todo, todo. Cómo usted debe pensar, cómo no debe pensar. Eso no se debe regular cómo usted debe pensar. Se debe permitir pensar. Sencillo. Y para eso existe la libertad de expresión. Ese es un solo artículo. No necesito meterle más. ¿Se da cuenta? Y debe haber un artículo, ¿sí? Por ejemplo, que limite a los medios de estar haciendo afirmaciones sin pruebas. Y por eso que en los Estados Unidos no se limita la expresión, se limita y se ponen trabas con demandas civiles a los dueños de los medios que permitan que en su medio se acuse a alguien sin prueba o que se viole la Constitución y no se respeten los derechos del ciudadano que está en un proceso judicial. Por eso usted ve en las televisiones de los Estados Unidos, ninguno se atreve a decir fulano es culpable, el presunto. Nosotros nos olvidamos de eso y acusamos a todo el mundo. Bien. Yo quiero hacer el llamado a eso porque la Constitución debe ser cambiada, pero debe ser cambiada por un método que le permita al pueblo, a una constituyente, hacer los cambios. Todos esos ejercicios que están haciendo así son ejercicios tras bastidores. Los empresarios se están moviendo para hacer reformas cosméticas. El país necesita reformas estructurales, no para cambiar el sistema económico, no, sino para hacer el sistema política y socialmente viable. Los empresarios deberán entender que la concentración del poder económico lo que lleva es a la revolución. Entonces lo que necesitamos es la equidad en el desarrollo, una reforma educativa, una reforma sanitaria y una constitución que nos diga a nosotros cuáles son los puntos cardinales sobre los cuales tenemos que volar la nave del Estado. Eso es todo. Bien. Porque lo que estamos recogiendo en este quinquenio y todo lo que hemos arrastrado durante la época posinvasión ha sido el deterioro del conocimiento que las estructuras políticas y los llamados independientes tienen sobre cómo actúa la política y cómo se desarrolla la política. Entonces estamos dejando, caminamos en la política de las descalificaciones. Entonces, ¿quiénes llegan al poder? Los descalificados. Porque en el término de descalificación, usted nunca me verá a mí tuiteando para insultar a nadie. En ese camino cualquiera es mejor que yo. Cualquiera. En el camino de hablar tonterías, idioteces, no. En el camino de la propuesta, de buscar enseñanzas, podrá. Ahí yo tengo un granito que aportar. En lo otro, no tengo nada que decir. Y quiero decirles lo siguiente. Fíjense que estamos en un proceso electoral que dentro de 2 semanas, prácticamente menos de 2 semanas, semana y media, ya definirá casi todos los candidatos de las estructuras partidarias. Entonces viene la siguiente etapa, que es la etapa de negociar cuáles son las fuerzas que se van a unir o cuáles no se van a unir. ¿De qué va a depender todo eso? ¿Ya se van a hacer alianzas? Seguro que no. Hay gente jugando vivo, mandando cartas por ahí, que yo quiero hablar contigo y te estoy enamorando, para decirle al otro que es el verdadero, al que la carta al Partido Popular no está dirigida al Partido Popular, está dirigido a otros. Y ya yo gané, y como yo gané, aquí nadie ha ganado absolutamente nada todavía, que yo sepa. Si usted quiere saber algo, usted se recuerda en diciembre del año pasado cómo estaban las elecciones en Costa Rica. Era un tete a tete entre el Partido Social Cristiano y los partidos Liberación Nacional. ¿Y sabe quién ganó? El partido del señor Solís, el que estaba en el gobierno. ¿Y quién ganó? ¿Quién fueron al final? Un evangélico y un joven de 39 años que es el actual presidente. Peleando por el matrimonio. Peleando por una agenda que no era la agenda nacional. A ver,
usted quiere ver una cosa más kafkiana o Totalmente. orwelliana, es una realidad orwelliana, mejor, más que kafkiana. Entonces, yo creo que sí necesitamos la reforma. Yo sí creo que están el Partido Popular, perdón, el Partido Panameñista y el Partido FAT están en sus últimas presentaciones. Creo que el domingo 28 se estará definiendo esas dos propuestas electorales ya en el camino de los independientes. Ya hay perfilado 3 o 4, depende de lo que diga la Corte al final del día, y ojalá la Corte no se venga a pronunciar a última hora para crear un caos. Y si no se ha pronunciado, es mejor que no se pronuncie ya. Sí. Porque es que la Corte, esta es una decisión más que jurídica, política. Es que en el caso de Martinelli igual. ¿Qué hace la Corte Suprema de Justicia cargando el caso Martinelli cuando tiene un montón de casos pendientes que no le corresponde a la Corte cargarlo? Entonces lo hace por la presión política que ejerce el poder superior del Estado ante no existencia de equilibrios políticos entre los órganos del Estado. Entonces un órgano avasalla al otro. Afortunadamente están pasando algunas cositas. A mí me pareció prudente y correcto que la Asamblea pasara la ley de responsabilidad social. Me parece que es correcto que la Asamblea vea este problema de la declaración de la evasión fiscal como un delito. Me parece. Porque están pensando con luces largas. Pero el país está sumergido en una especie de descalificación permanente. Los descalificados descalificando a los otros. Y yo no encuentro gente con pasados diciendo de cómo debe estar el presente sin olvidarse de quiénes son ellos. Encuentro gente que sale de un partido diciendo que son independientes. Es como si yo me viniera a presentar aquí a decirle a usted que yo no trabajé en el gobierno militar. Claro que sí, yo era asesor de General Torrijos y trabajé con él. Y tengo conmigo, sobre mis hombros, la responsabilidad de lo bueno y lo malo. No queda lo bueno. Entonces yo no puedo darle a ustedes ejemplo de moralidad en calzoncillo. Entonces creo que la campaña tiene que tener un espacio para que y la gente es más sabia. ¿Usted se ha fijado que la gente no le para bola a nada de estas cartas? Porque igual, yo no sé si ustedes han hablado con la gente del pueblo, pero a ellos les da igual las peleas que tengan ustedes de recámara entre los dirigentes de los partidos, porque los dirigentes de los partidos no están conectados con el sentir de la gente. Si usted quiere saber de gente, vaya a Sarraiján y a Chorrera y duerma un día allá y vénganse en Chiva para que usted vea el desmadre que es esa vaina. Entonces yo les presento estas cosas porque ya se están en el tablero del ajedrez los poderes mediáticos, los poderes realfácticos, económicos, están moviendo sus fichas para decir cuál es el camino que debemos hacer. Por eso yo le tenía la siguiente pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Con quién vamos? Entonces, le dejo con este pensamiento. El país, lo hemos conversado mucho aquí, Fernando y yo, este es un país fragmentado. Para enfrentar el complejo mundo que está frente a nosotros, nosotros necesitamos la unidad de las fuerzas políticas, de todas. Cuando digo de todas, lo digo sinceramente, de todas. Nosotros no podemos pensar que vamos a ir solamente con los motas. No, los motas tienen sus propios intereses. Se cuidan solos. Y ellos tienen suficiente dinero para cuidarse solos y para cuando el país se jode, irse ellos para otro lado. Nosotros no. Nosotros necesitamos a todos, a los trabajadores, a los intelectuales, a los técnicos nacionales e internacionales que conviven con nosotros. Nosotros necesitamos enfrentar como un país el reto, y quiero que sepan, este es un gran país con una gran perspectiva. Lo que necesitamos es reenfocarnos y dejar de estar atacándonos y descalificándonos. Los descalificadores son los perpetuadores del poder que deja que las mayorías no disfruten de la patria. Porque ¿quién quiere más a la patria? ¿La mota o los pobres? Yo digo que los motas porque es que ellos se hicieron multimillonarios aquí. Los pobres no. Entonces yo creo que el país quiera a la patria porque todos somos felices. No que los ricos nos humillen dándonos dádivas o dándonos
recursos para mantenernos siempre pobres. No, nosotros lo que necesitamos es que haya una dirigencia política que tenga la valentía de desafiar a los poderes económicos para hacer el balance que requiere el país sin llegar a los extremismos de destruir la patria. Es decir, que haya patria para todos. ¿Les parece? Ojalá así sea.